Amén, hermanitos, vamos a hacer una oración para iniciar una enseñanza, hermanitos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y cerrar nuestros ojos, por favor, con respeto hacia el Señor. Amén. Amén. Padre bendito celestial, esta mañana me pongo a cuentas con usted si pequé consciente e inconscientemente a través de algún sueño, de algún pensamiento o de cualquier palabra, hermoso Padre, para que sea usted poniendo ese carboncillo encendido debajo de la lengua del hermano Beto, Padre, que toda palabra que salga de él sea palabra espiritual, que sí esté honrando en el hermano Beto y toda su familia, hermoso Padre bendito celestial, bendiciendo a cada uno de nosotros en nuestros oídos, Padre bendito celestial, para que podamos atesorar ese mensaje que habla el día de hoy, hermoso Padre, que toda persona que nos escucha el día de hoy, hermoso Padre bendito celestial, sea usted poniendo obra en ellos, en sus corazones, Padre bendito celestial, en sus vidas, hermoso Padre, y que sea usted poniendo fortaleza en el hermano Beto para que cualquier dardo del enemigo, Padre bendito celestial, sea usted peleando esa batalla, hermoso Padre bendito celestial, en el transcurso del día, hermoso Padre, bendígalo de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitos, amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermano, por la vida? Amén. Poquitos, nada más poquitos dijeron amén. Vamos a ¿cómo se llama? A seguir escudriñando a Cristo, brother. Amén. Vamos a seguir escudriñando a Cristo de una manera profunda, brother. Acuérdate que estamos profundizando en el conocimiento de Cristo, hermano, ¿verdad? Y hemos visto lo que Cristo es en sí mismo y lo que Cristo es para los cristianos, brother, de una manera profunda, ¿sí? Es decir, la objetividad y la subjetividad de Cristo, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, hermanos, nosotros queremos, ¿sí sabes lo que significa la palabra contactar? Contactar. Comunicarte, hermano, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanito, debemos de saber cómo contactarnos con Cristo. Amén. Nos han enseñado, hermano, que a través de la oración, ¿sí? Y en efecto, brother, eso es verdad. Pero tenemos que saber cómo, brother, hacerlo. ¿Sí me explico? Y para poder ser 100% certeros, brother, de que nos estamos contactando con Dios, brother, primeramente, ¿sabes qué tienes que hacer? Tienes que conocerlo, hermano, de una manera subjetiva, ¿sí? Es importante, hermanito, que tú conozcas a Cristo de una manera subjetiva. La mayoría de los cristianos lo conocen objetivamente, ¿sí? Pero muy pocos, brother, lo conocen de una manera subjetiva. Entonces, hemos visto, hermano, lo que Cristo es en sí mismo y lo que Cristo es para todos los cristianos, hermano, ¿sí? De una manera profunda, hemos estado estudiando a Cristo de una manera profunda. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros le conozcamos. Amén. Entonces, hemos visto, hermano, que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí te acuerdas? También hemos visto que es el primogénito de toda creación. Hemos visto que Él es antes de todas las cosas. ¿Qué más hemos visto?
que Él es el centro del universo, ¿sí? Que Él es la cabeza del cuerpo. Amén. Él es el eje del universo. Es lo que hemos estado estudiando, bro, ¿sí? Él es la vida increada, indestructible de Dios. Amén, la vida divina, ¿sí? La vida increada, indestructible de todo cristiano, hermanito. Amén. Y también es la esperanza de los hombres, ¿sí? Esa es la única esperanza, hermanito, que tiene el hombre a Cristo. Amén. Acuérdate que fuera de Él, brother, nada somos. Y yo te comentaba, si Cristo no es el centro, brother, de tu vida, tú estás perdido. Si Cristo no es el centro de tu vida y no es lo más importante para ti, brother, siempre vamos a bandear de una o de otra manera. Entonces, por eso hablábamos, brother, de la centralidad y de la universalidad de Cristo. Amén. Entonces, Colosenses 1:15 al 20, brother, nos enseña, ¿verdad?, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra, brother, todo lo que es Cristo, bro, ¿sí? En el universo, tanto en la esfera terrenal como en la esfera espiritual, ¿sí? Pero también, brother, o sea, Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es el centro del universo, Cristo es la imagen de Dios, Cristo es el eje, pero también, hermanito, Cristo es el espíritu vivificante, ¿verdad? Primera de Corintios 15:45, hermanito, ¿sí? Nos enseña que Cristo es el espíritu vivificante, ¿sí? Que podemos experimentar de una manera subjetiva. Porque tú no puedes experimentar a Cristo, brother, de una manera objetiva. ¿Sí entendemos? ¿Cómo experimentas, sí, la salvación? ¿Objetivamente o subjetivamente? Porque la salvación tiene dos aspectos, hermano. El objetivo, que ese ya está hecho, ya fue efectuado, brother, en el momento en que tú reconoces y aceptas a Cristo como tu Dios y tu Salvador, ¿sí? Fíjate bien, brother. ¿Sí te acuerdas cuando Cristo fue crucificado, verdad? Dice que juntamente con Él estaban dos ladrones, ¿verdad? Y uno le decía, brother, en son de burla: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿sí? Pero el otro, brother, le dijo: en verdad yo creo que tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? No te olvides de mí cuando estés en tu reino. O sea, él creyó, brother. Él creyó de todo corazón. Y Jesús, brother, le entrega la salvación objetivamente. Le dijo: de cierto, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo
¿sí? En mi reino. Entonces, ¿te das cuenta cómo objetivamente Él adquiere la salvación inmediatamente? Pero Él no la experimentó, hermanito. Entonces, muchos de nosotros, hermano, ya tenemos la salvación de una manera objetiva, pero aún no la podemos o no la hemos experimentado, brother, de una manera subjetiva. ¿Sí estamos entendiendo? Acuérdate que objetivamente es todo lo que está fuera de y subjetivamente es lo que está dentro de ti, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de la manzana. Si la manzana está en tu mano, es una manzana objetiva. Pero cuando tú la comes, brother, se convierte en algo subjetivo, ¿sí? Entonces, la salvación, brother, tiene que ser o se tiene que convertir, brother, en algo subjetivo en nuestra vida como cristianos. ¿Sí entendemos, hermano? ¿Cuál sería la salvación objetiva? La que ya has recibido, brother. ¿Sí? Cristo es la salvación, hermano. Amén. Entonces, ¿cuál sería la salvación subjetiva? A Cristo mismo, brother. Introducido en ti, brother. Forjado en ti. Ya cuando lo recibes. Entonces tú lo tienes que experimentar, brother. ¿Sí me explico? Tienes que vivirlo, brother. Tienes que sentirlo, brother. Tienes que experimentarlo. Esto para poderlo experimentar es que ya es experimentar ya sea dando palabras y todo eso. Pues en parte, hermanito, pero mira, hermanito, cualquier persona, brother, puede adquirir conocimiento y puede compartir la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Eso lo puede hacer cualquiera. Pero aquí se trata de que tú experimentes a Cristo, hermano. Un ejemplo, cuando tú tienes una relación con tu novia o con tu esposa, tú estás experimentando, brother, esa relación. ¿Sí? Y dentro de la relación vas a experimentar muchas cosas que van a ir sucediendo. Entonces, cuando tú, brother, empiezas a experimentar la salvación de una manera subjetiva, estás experimentando a mismo Cristo, brother. ¿Sí? En tu diario vivir, tú lo experimentas. Tú lo sientes, brother. Para poder expresarlo, lo tienes que experimentar. Si tú no lo experimentas, no lo vas a poder expresar. Amén. Entonces, Primera de Corintios 15:45, hermanito. Vamos a Primera de Corintios 15:45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Sí? El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Entonces vemos que habla de dos Adanes. ¿Sí? Adán, el que fue hecho una alma viviente, y el postrer Adán, brother, que tipifica a Cristo, que fue hecho un espíritu vivificante. Amén. Entonces, a Cristo, hermanito, tú lo debes de experimentar más de una manera subjetiva que de una manera objetiva. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Tienes que entender, brother, que el anhelo y el deseo de Dios es ese, que tú lo experimentes para que lo puedas expresar. ¿Sí me explico, hermano? Sí. Ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios, hermanito. El anhelo de Dios no es que te pares, brother, detrás de un púlpito y des unas grandes enseñanzas. ¿Sí me explico? Ese no es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios, brother, es que tú lo experimentes verdaderamente, brother, para que de esa manera también tu vida pueda ser transformada. Porque de otra manera, ¿cómo vas a ser transformado?
Muchas de las veces, brother, las personas quieren cambiar, quieren vivir de una manera diferente, pero no quieren experimentar, brother, al Dios de los cambios. Aquel que puede cambiar tu vida. Y pensamos que solamente con pedir, Señor, y dame, ayúdame a ser diferente. Pero no quieres experimentarlo, hermanito. Pues sí, brother, a Dios tienes que darle gracias. A Dios tienes que darle gracias, hermano. Nomás que a nosotros nos han enseñado a hacer unos pediches. Sí, hermanito. El cristiano está enseñado a hacer un pediche. Te pido, y te pido, y te pido, y dame, y Señor, ayúdame. Te pido y te ruego diferente. Sí. Entonces, como cristianos, hermano, pues debemos de experimentar más a Cristo, brother, de una manera subjetiva que de una manera objetiva. Yo pienso que muchos, brother, de nosotros ya hemos experimentado de una manera objetiva a Cristo, bro, la mayoría. Y conocemos a Cristo de una manera objetiva, porque todos saben, brother, que Jesucristo es el Salvador. Eso todos lo saben, al menos los que estamos aquí. Todos sabemos que Jesucristo es el Salvador. ¿O quién no lo sabía? ¿Va que nadie? Eso nos lo han enseñado, brother, desde que estamos niños, desde chiquillos. ¿Sí? Lo que no nos han enseñado, brother, es que Cristo es un espíritu, brother. ¿Sí? Que da vida. No nos han enseñado que Cristo es el espíritu vivificante. Entonces nosotros los cristianos tenemos que conocerlo y experimentarlo, brother, de una manera subjetiva. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Lo conocemos objetivamente, brother, pero no subjetivamente. Y eso es la gran diferencia, hermano. Eso es, brother, lo que hace a un verdadero cristiano. ¿No crees que un verdadero cristiano es el que se la pasa todo el día orando? Porque eso lo puede hacer cualquiera. ¿No crees que un verdadero cristiano, brother, es el que se la pasa leyendo la Biblia todo el día? ¿No crees que un verdadero cristiano, brother, es el que viste decorosamente? No, hermano. Es aquel que ha experimentado a Cristo, brother, de una manera subjetiva. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces el cristiano, brother, tiene una necesidad. Mira, hermanito, tú como cristiano, tú ya no tienes la necesidad de una salvación objetiva. ¿Sí sabes por qué? Porque ya la tienes. En el momento en que tú crees, brother, que Jesucristo es el Salvador, en el momento en que tú crees que Jesucristo es Dios, brother, y que Él es el que te redime, en ese momento tú ya tienes la salvación, brother. En ese momento tú ya tienes a Cristo, brother, objetivamente. Fue lo que le sucedió al ladrón. Él creyó e inmediatamente tuvo, brother, a Cristo de una manera objetiva. Porque le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Sí te das cuenta que ni siquiera le dijo dentro de un mes? ¿Sí te das cuenta que ni siquiera le dijo, ahora que salgas del purgatorio? ¿Sí te das cuenta que le dijo, hoy mismo estarás conmigo? Entonces la salvación es inmediata, hermanito. Subjetivamente, esa es inmediata. Nada más basta con creer. Y muchos cristianos tienen la salvación. Amén. Pero lo que no tienen es a Cristo, brother, de una manera subjetiva. Y es más importante, brother, tener a Cristo, brother, de una manera subjetiva. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Yo te voy a hacer una pregunta.
Dentro de las denominaciones cristianas, brother, se habla mucho de que los católicos no se van a salvar, porque ellos están dentro de una religión. ¿Tú crees, brother, que no se van a salvar? Sí, brother, sí se van a salvar, siempre y cuando ellos crean, brother, en Jesucristo y confiesen y crean en su corazón. Van a ser salvos. Entonces, el problema es, brother, ellos tienen la salvación, ellos tienen a Cristo de una manera objetiva, pero no lo tienen de una manera subjetiva. Por eso andan adorando imágenes, por eso andan rindiendo cultos, brother, a los santos, por eso andan haciendo mandas y todas esas cosas, brother, que tú ves, ¿sí? Que se llevan a cabo, brother, dentro de la religión. Pero la salvación, brother, la tienen. ¿Por qué, brother? Porque una persona así pueda ser el peor, brother, asesino, ¿sí? Con el simple hecho de que crea en Jesucristo, brother, ya es salvo. Y lo dice la Escritura. Y ahí está el ejemplo del ladroncito. En la última hora, brother, cuando él iba a ser crucificado, él reconoció a Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿acaso Jesús le dijo, no, espérate a que pagues tu condena, espérate a que salgas del purgatorio y ya luego vemos? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Entonces ese es un claro ejemplo, hermano, de la salvación objetiva. Lo que hace el Cristo objetivo o de una manera objetiva, brother, en la vida de una persona. Amén. Si tú has creído, brother, en Jesucristo, tú ya eres salvo. ¿Sí me explico? Porque Dios no te va a dar algo para después quitártelo. Y más la salvación, hermano. ¿Sí? Entonces, el cristiano, hermano, tiene una necesidad, brother. Y la necesidad del cristiano no es la salvación, porque ya la tiene. La necesidad del cristiano es tener al Cristo, brother, de una manera subjetiva. Esa es tu necesidad, hermano. Y cuando tú, brother, logras tener a Cristo de esa manera subjetivamente, tú vas a ser transformado. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, si nosotros, fíjate, hermanito, si nosotros como cristianos, brother, deseamos llevar una genuina vida y verdadera de iglesia, ¿sí me explico? Necesitamos a Cristo de una manera subjetiva, brother. Tú no vas a poder, brother, llevar una vida de iglesia si a Cristo lo tienes de una manera objetiva. No vas a poder llevar una vida de iglesia. ¿Cuál es la vida de iglesia, hermano? ¿Cuál es la vida de iglesia? Se les ha hablado mucho, hermanito. La vida de iglesia, brother, es vivir apartado del pecado. Vivir en santidad, hermano. Esa es la vida de iglesia. ¿Sí me explico? Esa es la vida de iglesia, hermano. Entonces, si nosotros no tenemos a Cristo de una manera subjetiva, no vamos a poder, brother, vivir una vida de iglesia genuinamente. Ejemplo, brother, me voy a meter otra vez en esta parte, brother. No me gusta meterme mucho, brother, en la parte de las religiones, pero es necesario a veces hacerlo. Ejemplo, los católicos, hermano, ¿sí? No viven una vida de iglesia genuina. ¿Sí estamos entendiendo?
¿sí? Ellos no viven una vida de iglesia genuina. ¿Por qué? Porque muchos, brother, aún siguen practicando la inmundicia. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿por qué no pueden vivir una vida de iglesia? ¿Por qué a veces te cuesta trabajo, brother, simplemente el hecho de decir groserías? Porque no tienes a Cristo, brother, de una manera subjetiva, solamente lo tienes de una manera objetiva. ¿Sí me explico? Por eso, brother, te cuesta trabajo dejar, brother, la inmundicia. ¿Sí entendemos? Yo te mencionaba, no sé qué día fue, pero yo te mencionaba, brother, que cuando una persona ha conocido del Señor, brother, ¿verdad? Y ha pasado de muerte a vida, y después, brother, se vuelve por cualquier circunstancia o situación, se vuelve al pecado. Yo te mencionaba, brother, que poco a poco empieza a morir, empieza a enfriarse, brother, espiritualmente, al grado, brother, que se aparta de Dios. En todos los aspectos se aparta de Dios, brother, y empieza a vivir, brother, una vida de inmundicia. Amén. Yo te mencionaba, brother, que a Dios lo que más le desagrada, brother, lo que más aborrece, no es el pecado, brother, que tú estás practicando, sino que tú hayas muerto, brother, espiritualmente. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, como cristianos, brother, la misma escritura dice, a santidad hemos sido llamados, porque ustedes han sido llamados a vivir en santidad, ¿sí? Entonces, ese es el detalle, hermanito, ese es vivir la vida de iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, para poder llevar una vida de iglesia verdadera, brother, pues necesitamos a Cristo, brother, de una manera subjetiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante, brother, que nosotros sepamos cómo debemos de contactar, ¿sí?, a Cristo de una manera subjetiva? Para que en el momento en que tú lo contactes, brother, sea algo vivo y sea algo práctico. Dice la escritura, brother, ustedes piden y no se les concede, no se les da. ¿Porque qué? Porque piden mal. ¿Tú crees que tú crees que decir, Señor, yo te pido que me ayudes en este problema que yo estoy teniendo, ¿tú crees que eso es pedir mal? No, hermano. Pues ¿de qué manera entonces lo harías? ¿Cómo sería pedirlo bien? Esa es una manera de pedir bien, hermano. El problema es, brother, que no contactamos a Cristo, brother, ¿sí? No lo contactamos. No es que pidas mal, brother, simplemente que no lo estás contactando. Es como cuando tú haces una llamada, ¿sí me explico? Y no contestan. ¿Por qué no contestaron? Pues quizás porque la persona estaba ocupada, ¿sí? Quizás porque no sé, no escuchó, etcétera. O sea, no pudiste contactar, hermano. Entonces, muchas de las veces el asunto no es que pedimos mal, sino que no contactamos o no sabemos cómo contactar a Dios, brother. ¿A través de qué? De la oración. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Ese es el problema, ese es el asunto. ¿Sí me explico, hermano?
Entonces es importante, brother, que sepamos cómo contactar a Cristo, pero de una manera subjetiva, ¿sí? De una manera subjetiva. Amén. Entonces, primeramente, brother, para que tú puedas contactar a Cristo, brother, de una manera subjetiva y eficaz, primeramente tú lo tienes que conocer. ¿De qué manera? Pues subjetivamente. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo lo vas a contactar? ¿Sí? ¿Sí entendemos? Entonces, Primera de Corintios dice que 15:45, quedamos que dice que así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Fíjate bien, hermanito. Para entonces poder contactar a Cristo, brother, tenemos que conocer lo que Él, escucha bien, lo que Él es. ¿Sí? Te lo voy a volver a repetir. Para poder contactar de una manera eficaz a Cristo, brother, de una manera subjetiva, tenemos que conocer lo que Él es. No estoy diciendo conocer quién es Él, sino lo que Él es. ¿Sí te das cuenta? Porque tú sabes quién es Cristo. Tú sabes que Él es el Salvador, tú sabes que Él es Hijo de Dios, tú sabes que Él es el que te da la redención, la salvación, etcétera, etcétera. Tú sabes quién es Él, pero tú no sabes lo que Él es. Y muchas de las veces ese es el problema por el cual la Escritura dice que pedimos mal. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, debemos de conocer, brother, lo que Cristo es. Y hablar de lo que Cristo es, brother, diferencia mucho de quién es Él. Es una gran diferencia. Entonces, si como cristianos nosotros no conocemos lo que es Cristo, hermanito, entonces no vamos a saber cómo contactarlo. Así de sencillo. Si tú como cristiano no sabes lo que es Cristo, no quién es Él, sino lo que Él es, no vas a saber contactarlo, hermano. Y por eso todo el tiempo pides y pides y pides y nomás nada. Nomás no llega la bendición. Y si te llega, pues no es de Dios, brother, es del chanclotas. Una maldición disfrazada de bendición. Así de fácil, hermano. El diablo disfrazado como ángel de luz. Amén. ¿Y a qué viene Satanás, brother? A quitarte, brother, lo que Dios te da. Porque cuando Dios ya nos ha dado paz y tranquilidad, brother, si no nos ponemos truchas, viene el maligno y te la quita. ¿A poco crees que Satanás no te quita, brother, las cosas que Dios te da? Dice la misma palabra, brother, en la parábola del sembrador, que la semilla, escucha, la semilla que tipifica la palabra de Dios, cuando la semilla cae junto al camino, dice que esa no da fruto, porque viene el pájaro que tipifica a Satanás y se la lleva, hermanito. Entonces date cuenta, brother, que cuando tú tienes paz, cuando tú tienes tranquilidad, cuando tú estás empezando a tener una relación, una comunión con Dios,
va a venir Satanás, brother, a tratar de llevarte o de quitarte, brother, lo que tú ya estás logrando, brother. ¿Sí? ¿A cuántos Satanás les ha quitado la paz? La tranquilidad. ¿Sí? Amén, hermanito. Entonces, por eso, brother, tenemos que estar bien velando. Tenemos que ser buenos veladores, hermanito. Sí, y un velador no se debe de dormir. Por eso dice la Escritura, oren y velen en todo tiempo. Porque el adversario, brother, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Aguas que te come el diablo. Aguas, hermanito. Tienes que estar firme, hermanito, en la decisión que has tomado. No tienes que ser tibio con Dios. O es sí, brother, o es no. Y si tú dices sí, es porque te vas a ¿cómo se dice? A comprometer, pero más allá de comprometer es a relacionar, brother, sí, con el Señor. ¿Eso no habla de hombres? ¿Dónde? Ahí donde le veo a Dani. ¿Cómo de hombres? Dice, estén alerta, manténganse firmes. Firmes en la fe, sean hombres, sean fuertes. O sea que no habla de mujeres. ¿Por qué habla de hombres y no de mujeres? Pues así de los dos, me imagino. Pues mira, hermanito, la palabra de Dios en muchas citas bíblicas habla de hombre, pero cuando se refiere al hombre no se está refiriendo a un sexo, sino a la creación, porque Dios creó al hombre, brother, al hombre lo formó. Acuérdate que al hombre lo formó del polvo de la tierra y depositó en él el aliento de vida, y como resultado se hizo un ser viviente, un alma viviente. Y a la mujer no la formó, a la mujer la edificó de la costilla del hombre. Entonces, vamos a regresar a donde estábamos, hermanito, porque luego nos salimos, ¿sí? Nos desviamos por allá por donde no es. Y acuérdate que el tiempo es corto, hermanito, y luego a veces pues hace falta tiempo para ¿cómo se dice? Escudriñar más, hermanito. Pero pues ahora sí que esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, Primera de Corintios nos dice que así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces podemos ver que Corintios, brother, en esta cita bíblica nos habla de dos Adanes, ¿sí? El primer Adán dice que es nos habla de dos Adanes, del primer Adán y del postrer Adán, ¿sí? El primer Adán fue lo que Dios formó del polvo de la tierra, y el postrer Adán, brother, es Jesucristo. Amén. Entonces dice que el primer Adán fue hecho alma viviente, se hizo una alma. Cuando se juntó el polvo de la tierra con el soplo de vida, se formó una alma viviente, ¿sí? Eso es lo que hace al hombre un ser tripartito o tripartita, ¿sí? Tripartita, alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Dios no utilizó tres componentes. Solamente dice que del polvo de la tierra lo formó y en él puso el soplo de vida, ¿sí? O sea, son dos nada más, ¿sí? El cuerpo y el espíritu. Pero cuando estos se juntaron, brother, ¿sí? Cuando estos se unificaron, se formó un tercero, brother,
que es el alma, un ser viviente, lo que es todo nuestro ser. Amén. Entonces, el postrer Adán dice Cristo, ¿sí? El espíritu vivificante. ¿Sí entendemos? El espíritu vivificante. Cristo, brother, el Hijo de Dios, se convirtió en un espíritu vivificante. ¿Sí te das cuenta? Primeramente Dios, brother, toma forma de hombre. Amén. Primeramente Dios toma forma de hombre. Y después el hombre, brother, ese hombre que es Jesucristo o Jesús de Nazaret, se convierte en el espíritu vivificante, conforme a Primera de Corintios. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra vivificante, hermanito? Que vivifica, fuente de vida. La palabra vivificante, brother, es una palabra griega, ¿sí? Que traducida es sinarpástico. Sinarpástico. Eso es vivificante, brother, en griego. Sinarpástico. Sinarpástico. ¿Sí? Y significa vida. ¿Sí? Vida. Entonces quiere decir, brother, que el hombre Jesús, brother, de Nazaret, el Hijo de Dios, se convierte, brother, en vida, en un espíritu, brother, vivificante, es decir, un espíritu que da vida. Sinarpástico. Sinarpástico. Con I, sinarpástico, la primera I es con Y, ¿sí? Sinarpástico significa vivificante, ¿sí? En griego. Y es vida. Amén. Entonces, vemos, brother, que Cristo es o se convierte en el espíritu que da vida. Y eso a nosotros no nos lo han enseñado. A la mayoría de los cristianos les han enseñado a un Cristo objetivo. Jesús es el Salvador, Jesús murió por nuestros pecados, Jesús nos justifica, Jesús nos salva. Pero no nos enseñan, hermano, que Jesús se convirtió en el espíritu que da vida. ¿Sí? En el sinarpástico. No nos enseñan, brother, que Jesús se convirtió en sinarpástico, en vida. Amén. Entonces, tú te das cuenta, brother, por qué es importante que conozcas a Cristo, brother, de una manera subjetiva. Y esa es la necesidad del cristiano. Muchos cristianos no saben esto, hermano. En verdad, hermanito, en verdad, brother, muchos cristianos no saben esto. ¿Por qué? Porque las enseñanzas, brother, solamente han sido en el ministerio terrenal. ¿Sí? Ese es el problema. Y nomás conocen o conocemos, me voy a agregar, a Cristo, brother, de una manera, o sea, por encimita, nada más. Por encima. ¿Sí? ¿Cómo andaba el Espíritu de Dios en Génesis? Por encima nomás, brother, de las aguas. Y así anda el cristiano, brother. El cristiano moderno. Así anda, brother. Nomás por encima. Así vive su vida, brother, por encima nomás. ¿Por qué? Por no conocer, brother, a Cristo, brother, de una manera profunda, de una manera subjetiva. ¿Sí? Y eso, brother, pues está, ¿cómo se dice?
Está tremendo. ¿Sí? Así es, ¿cómo ves? Entonces, a muchos cristianos, fíjate bien, brother, se les ha enseñado que Cristo es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Que es el amo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Pero no se les enseña que Él es el Espíritu vivificante. Yo te aseguro, brother, que si tú sales, brother, y haces una encuesta a cristianos y les preguntas que si saben quién es el Espíritu vivificante, la mayoría no te van a saber decir, brother. ¿Sí? Entonces, se les ha enseñado, brother, sobre el Espíritu Santo. Y les han enseñado, brother, que el Espíritu Santo es parte de la deidad de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál es la deidad de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, les han hablado del Espíritu Santo, pero ellos saben, brother, que el Espíritu Santo es una parte de la deidad de Dios, hermanito. ¿Sí? Mas no saben qué es el Espíritu vivificante, no saben qué es Cristo mismo, brother, hecho Espíritu. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito, para que nosotros podamos entender a Cristo, brother, ¿sí? De una manera subjetiva, como el Espíritu vivificante, necesitamos primero estudiar, brother, o conocer 6 puntos importantes, ¿sí? 6 puntos importantes, brother, con respecto al misterio de la vida humana. ¿Sí? Esto, brother, está bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú, brother, cuando conoces estos 6 puntos, tú te vas a dar cuenta, brother, a profundidad, quién es verdaderamente ese Espíritu, brother, vivificante. O sea, es decir, brother, vas a profundizar en Cristo. Lo vas a conocer, brother, a profundidad. ¿Sí? Pero primero tenemos que saber, brother, los misterios de la vida humana. Si no, no voy a saber, brother, no voy a poder profundizar, brother, en el Espíritu vivificante del cual me está hablando Pablo en 1 Corintios 15:45. ¿Cuáles son esos puntos, hermanito? Deja ver qué horas son. Todavía hay tiempo. Esos puntos, brother, primeramente tenemos que conocer el plan de Dios. Ese es el primer punto. Tengo que conocer, tengo que saber el plan de Dios. ¿Sí? El plan de Dios, brother, ¿será solamente que yo sea salvo? Va todavía más allá. Muchísimo más allá, brother. ¿Sí? Pero como nosotros, o la mayoría de los cristianos, hemos conocido a Cristo de una manera objetiva, creemos que el plan de Dios es nada más la salvación, el ser salvos. No, hermano, todavía muchísimo más allá. ¿En dónde culmina el plan de Dios, hermanito? En la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando la iglesia, brother, se unifica con Cristo, es decir, se casa y se convierte en la esposa, o sea, la iglesia, brother, actualmente la iglesia de Cristo es la esposa, actualmente la iglesia de Cristo es la novia, ¿sí? Y va a culminar en la Nueva Jerusalén, brother, cuando Cristo viene por su novia para casarse con ella y la iglesia se convierta en la esposa, ya no en la novia, sino en la esposa, ¿sí? Entonces, primeramente entonces hablábamos del plan de Dios, ¿verdad?
En segundo, brother, tenemos que conocer al hombre, ¿sí? El hombre. Porque el hombre, brother, está dentro del plan de Dios. ¿Sí me explico? Es como un combo. Cuando tú compras en el McDonald's la cajita feliz, brother, no viene solamente en la hamburguesa, ¿verdad? Te la venden con papas, con refresco y todavía te dan un juguete. ¿Sí? Es un combo. Entonces, el hombre. Como tercer punto, brother, la caída del hombre. ¿Sí? Como cuarto punto, la redención de Cristo hacia el hombre. ¿Sí? Como cuarto punto, la redención de Cristo hacia el hombre para su impartición. ¿Sí? El quinto punto es la regeneración del hombre a través de la impartición de Cristo. A través del hombre para la impartición de Cristo. La regeneración del hombre a través de la impartición de Cristo. Es decir, del Espíritu vivificante. Si el Espíritu, brother, vivificante, o si Cristo no viene a tu vida, brother, como Espíritu vivificante, y tú no lo experimentas de una manera subjetiva, tú no vas a poder ser regenerado. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sí? Que muchas veces, brother, quieres cambiar, brother, quieres vivir de una manera diferente, quieres dejar de ser aquella persona, brother, para poder agradar a Dios, pero no puedes, brother. ¿Por qué? Porque Cristo no está en tu vida de una manera subjetiva, está de una manera objetiva, y así no vas a poder ser regenerado, hermanito. La sexta es la salvación completa que Dios efectúa. Amén. Entonces, si nosotros, brother, no conocemos estos 6 puntos, brother, del misterio de la vida humana, no vamos a poder entender, brother, a Cristo de una manera subjetiva. Porque dentro de estos 6 puntos, brother, que yo te acabo de mencionar, ¿sí? Se encuentra el proceso, brother, de Dios, brother, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Un proceso, brother, de regeneración, brother. Un proceso que Dios mismo, brother, tuvo que llevar a cabo. Para que Dios, brother, escucha bien, pudiera llegar. Si tú te das cuenta, brother, fíjate bien. Ahorita yo no me voy a meter mucho en este estudio. Quizás a lo mejor, primeramente Dios, brother, en la semana, estudiamos el misterio de la vida humana, brother, para ver estos 6 puntos así a profundidad, ¿verdad? Pero si te voy a decir así brevemente, si tú, brother, lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, tú vas a encontrar 4, escucha bien, 4 etapas, brother, de Dios, ¿sí? Que lleva en un proceso. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios tuvo un proceso, brother, que se divide en 4 etapas. La primera es, brother, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia primeramente te presenta a Dios, brother, en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Dios que se movía por encima de las aguas. Amén. Cuando tú llegas al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan, te presenta la segunda etapa, brother, de Dios. Ya te lo presentan como el Hijo de Dios, Jesús. ¿Sí? Cuando tú llegas al libro de los Hechos hasta la epístola de Judas,
es la tercera etapa, brother. Y te presentan al Espíritu Santo o al Espíritu vivificante. Y cuando tú entras a Apocalipsis, brother, ya no es el Espíritu de Dios, sino los 7 espíritus, brother, que están delante del trono. ¿Sí? Y no es que sean literalmente 7 espíritus, brother, sino el Espíritu de Dios se intensifica. ¿Sí? Esa es la cuarta etapa, brother, del proceso de Dios. Y estamos hablando de un Dios triuno procesado, que tuvo que llevar un proceso, brother. Entonces, para que Dios pudiera llegar a ser hombre, tuvo que llevar un proceso. ¿Sí? Y para que Jesús, el Dios hombre, tuviera que ser el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, tuvo que llevar un proceso. Y así, hermanito. Entonces, si nosotros, brother, no conocemos el misterio de la vida y nos introducimos en los 6 puntos, brother, que yo te acabo de mencionar, nosotros, brother, como cristianos, no vamos a poder entender al Cristo subjetivo. ¿Sí me explico? Una cosa es conocer de Él, pero otra cosa es entenderlo, brother. Entonces, esa, brother, es la necesidad del cristiano. Mira, la necesidad del hombre, brother, escucha bien, la necesidad del hombre es Cristo de una manera objetiva, porque si no, no puede ser salvo. Pero la necesidad del cristiano, brother, es decir, de todo aquel, brother, que ya ha recibido la salvación objetiva, la necesidad, brother, del cristiano ya no es el Cristo de una manera objetiva, sino Cristo de una manera subjetiva, para que entonces el cristiano pueda ser transformado, brother. ¿Sí me explico? Si tú te das cuenta, hoy en día muchas personas, brother, han aceptado y han recibido a Cristo en su vida y en su corazón, pero aún siguen practicando la inmundicia. ¿Sí me explico? No han podido ser regenerados, brother, de un ¿cómo se dice? No han podido tener un crecimiento, un desarrollo, brother, espiritual. ¿Por qué? Por el hecho de que no están experimentando a Cristo, brother, de una manera subjetiva. Y ese problema, brother, tú lo ves en todas las iglesias. Cristianos, brother, que todo el fin de semana, haz de cuenta, son como los celulares. Un celular, brother, trae diferentes modos: modo silencioso, modo avión, modo vibrador. Y hoy en día, brother, el cristiano está así. El fin de semana, brother, o toda la semana se la pasa en modo mundano, en modo inmundo, y el fin de semana, brother, en modo cristiano. ¿Sí me explico? Y después empieza la semana y otra vez se cambia a modo cristiano. No, hermanito, así no debe de ser. Por eso, brother, por eso la iglesia, brother, ha caído en una tremenda degradación. Se ha degradado. Si tú estudias, brother, si tú estudias la iglesia primitiva, nada que ver con la iglesia actual, brother, de hoy en día. Entonces, es un problema, brother, tremendo. Ese es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque el cristiano, brother, solamente ha experimentado a Cristo de una manera objetiva, brother. Amén. Entonces, fíjate, 2 Corintios 3:17. Vamos ahí a esa cita. 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay
libertad. Entonces, conforme al contexto, hermanito, de esta cita bíblica, cuando dice la Escritura, el Señor se está refiriendo a Cristo mismo, ¿sí? No se está refiriendo a Dios, al Padre, sino se está refiriendo a Cristo, porque dice que Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, cuando Pablo dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, se está refiriendo a mismo Cristo, ¿sí? Ese es el contexto, hermano, ¿sí? Entonces, segunda de Corintios 2:12, fíjate lo que dice. Segunda de Corintios 2:12 dice: cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Entonces, la Biblia nos revela contundentemente, brother, que el Señor es Cristo y Cristo es el Espíritu vivificante. Amén. Ese es el Cristo subjetivo. Amén. Pero fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Y fíjate, hermanito, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es decir, vive. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Fíjate bien, brother, tres cosas, brother, que tiene este versículo bíblico. Romanos 8:9. Primero dice Pablo, fíjate bien, primero Pablo dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, primero dice que el Espíritu de Dios, y luego dice que el Espíritu de Cristo, ¿sí? ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios, brother, y el Espíritu de Cristo es el mismo. No son dos espíritus diferentes, es uno mismo. Amén. Pero fíjate lo que dice en el versículo 10. Primero dice que el Espíritu de Dios, luego dice que el Espíritu de Cristo, y en el versículo 10 dice, pero si Cristo, ya no dice el Espíritu de Dios ni el Espíritu de Cristo, ya dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Entonces, en el versículo 9 vemos que el Espíritu de Dios, luego en el versículo también ahí dice el Espíritu de Cristo, y en el versículo 10 dice Cristo. Amén. O sea, refiriéndose, brother, a la subjetividad, brother, de Cristo. Amén. Entonces, es el mismo, hermano, no te vayas a confundir y no vayas a creer que son dos espíritus diferentes. Es un mismo espíritu, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Qué me prueba esto, brother? ¿O qué me revela? Que Cristo es el Espíritu vivificante, ¿sí? Que Dios, brother, se corporifica y viene al mundo como el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios se convierte, brother, el postrer Adán, en el Espíritu vivificante, en el Cristo subjetivo. Juan capítulo 6, 63. Vamos a avanzarle aquí ya para terminar, hermanito. Juan capítulo 6, 63 dice que el Espíritu es el que da vida, ¿sí? O sea, fíjate bien, brother, entendamos esto. Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? No puede darte vida.
Acuérdate que la deidad de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el proceso de Dios. El Padre se hizo hombre, se hizo el Hijo, y el Hijo se hizo el Espíritu. Ese es el proceso de Dios. Pero Jesús, el Hijo de Dios, brother, no puede darte vida. ¿Sí? O sea, Jesús como hombre, como el Hijo de Dios, no puede darte vida, brother. Por eso era necesario que Él muriera en la cruz y resucitara para poder ser glorificado y convertirse en el Espíritu vivificante para poderte dar vida. Entonces dice Juan, brother, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras, dice, que yo he hablado son Espíritu y son vida. Hermano, voy a hacer ¿cómo se dice? Una observación, brother, ahorita. Como personas, brother, como hombres, como cristianos, como tú lo quieras ver, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Porque nuestras palabras, brother, son espíritu, pero pueden ser vida o pueden ser muerte. ¿Sí me explico? Entonces tú tienes que tener cuidado, brother, con lo que hablas. Porque todo lo que sale de tu boca, brother, dice la Escritura que eso será. O hablas vida o hablas muerte. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, ok, vamos a seguir ya para terminar, brother, para concluir. Vamos a concluir ya con esto. ¿Quién es este espíritu del cual, brother, habla Jesucristo? Porque Jesucristo mismo, brother, dice, el Espíritu es el que da vida. O sea, estas son palabras de Jesús. Pero ¿de qué espíritu está hablando, brother? De Él mismo. Pero ya cuando Él está en la etapa, brother, ya cuando ha sido glorificado, brother. O sea, no está hablando de Él mismo como el Hijo de Dios, sino está hablando de Él mismo, pero ya cuando ha sido glorificado como el Espíritu Santo, brother, como el Espíritu vivificante, ¿sí? Entonces, la respuesta, brother, de quién Él está hablando, brother, pues está en Primera de Corintios 15:45, cuando dice que el postrer Adán fue hecho Espíritu vivificante. Entonces, cuando Jesús dice que el Espíritu es el que da vida, brother, se está refiriendo a Él mismo, ya no como hombre, ya no como el Hijo de Dios, sino como el Espíritu vivificante. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito, cuando Jesús le dice a Nicodemo que si el hombre no nace de nuevo de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, significa, brother, que no puede tener a Cristo en su vida como el Espíritu vivificante. ¿Sí? ¿Qué significa ver el reino de Dios, hermano? Ya para terminar. ¿Qué significa ver el reino de Dios? Fíjate bien, hermano. Lo que significa ver el reino de Dios es hacerse uno con el Cristo, hacerse uno con Cristo, con el Espíritu vivificante. Eso significa ver el reino de Dios. Que tú, brother, te forjes, te hagas uno solo con Cristo, pero no como el Salvador, sino como el Espíritu vivificante. Cristo tiene que venir a tu vida como Espíritu vivificante y hacerse uno contigo, brother. Y cuando eso sucede en la vida de una persona o de un cristiano, entonces eso es ver el reino de Dios, hermanito. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Para poder ver el reino de Dios, brother, no necesitas morir. Necesitas forjarte, hacerte uno, brother, con ese espíritu del cual habla Pablo en 1 Corintios 15:45.
Amén. Entonces, en conclusión ya, hermanito, para acabar, ahora sí, si queremos contactar a Cristo, sí, y tener ¿cómo se dice? Un contacto, brother, eficaz, brother. O sea, ustedes no se les da porque piden mal, ¿sí me explico? Si queremos, brother, tener contactarnos con Dios, brother, con Cristo, primeramente debemos de saber que Él es el Espíritu vivificante. Y tenemos que conocer lo que Él es, no quién es Él. Amén, hermanitos. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermano? Por la vida, por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay que dar gracias a Dios, hermanito, por la revelación, hermanito, por la enseñanza, porque nos instruye, porque nos exhorta, porque nos reprende, porque dice la Escritura que Dios corrige al que ama, hermanito. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces para finalizar con una oración, hermano. ¿Quién quiere hacer la oración? Amén. Señor Padre, muchas gracias por el día de hoy, Padre, por habernos hecho despertar, jefe, por habernos dado este aprendizaje que viene de la boca del hermano Beto, Padre. Por favor, déjalo seguir impartiéndonos esta palabra tuya, ¿no, Padre? Ya que de él se aprende pues mucho, Señor. Por favor, permítelo que él pueda seguir aprendiendo, Padre. Refuérzalo y protégelo, Padre, para que así tanto como a nosotros nos trae tu palabra, jefe, él pueda seguir impartiéndosela a nuestras familias, Padre. Porque, pues yo sé que tú laboras a través de su boca, ¿no, jefe? Yo sé que tú siempre lo guías, él siempre desvela mucho para transmitirnos a todas las palabras adecuadas, jefe. Por favor, llévale a su familia también un bien, Señor. Eso te lo pido inmerecidamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanito. Amén, amén.